jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo bloque de la asignatura de biología llamado Genética Molecular y Biotecnología. Y primero vamos a ver el tema de estructura del ADN y ARN. Comenzamos. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos desde hace más de un siglo, pero no fue hasta hace unos pocos años que cobraron gran importancia y popularidad. Esto debido a que son de los principales protagonistas en los avances e investigaciones científicas que se han dado dentro de la biología molecular. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por la unión de pequeñas unidades llamadas nucleótidos. ¿De qué estoy hablando? Es decir, los polímeros son sustancias que van a estar formados por macromoléculas, que quiere decir por moléculas muy grandes, y a su vez esas macromoléculas van a estar formadas por otras pequeñas unidades llamadas monómeros. Los ácidos nucleicos son biomoléculas que se van a encargar de guardar la información hereditaria de las células y de todos los organismos. Van a estar compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ahora bien, ¿cómo clasificamos a los ácidos nucleicos? Existen dos tipos de ácidos nucleicos. Uno de ellos, el ácido ribonucleico, representado como RNA, y el otro se llama ácido desoxirribonucleico, representado como DNA. Bueno, ¿cómo están compuestos los ácidos nucleicos? Miren, los ácidos nucleicos, como ya mencionamos anteriormente, son polímeros que van a estar compuestos por la unión de muchas unidades a las cuales vamos a llamar nucleótidos. Un nucleótido lo podemos ver de este lado. El nucleótido va a estar formado por tres componentes que son los siguientes. Está formado por una base nitrogenada. Este es un compuesto que contiene átomos de nitrógeno. Y dependiendo del tipo de ácido nucleico, va a depender el tipo de base nitrogenada que tenga. Estas pueden ser una purina o pueden ser pirimidina. Dentro de las purinas vamos a encontrar las bases nitrogenadas adenina y guanina. Y dentro de la pirimidina vamos a encontrar las siguientes bases nitrogenadas: la timina, la citosina y el uracilo. Otro componente de los nucleótidos son el azúcar. Todos los nucleótidos van a llevar un azúcar. Este es un compuesto de 5 átomos de carbono y dependiendo del tipo de ácido nucleico, la azúcar será una ribosa o una desoxirribosa. Y por último, el integrante de un nucleótido será un grupo fosfato o el ácido fosfórico. Este se va a encargar de enlazar a los nucleótidos y de darle un carácter ácido a la molécula. Bueno, ahora vamos a mirar la imagen que tenemos a la izquierda. Como pueden ver, esta es la estructura de un nucleótido formado por su grupo fosfato, primer componente, la pentosa, es decir, un azúcar que puede ser una ribosa o una desoxirribosa dependiendo del tipo de ácido nucleico. Y tenemos otro componente, su tercer componente, que va a ser una base nitrogenada, que puede ser dependiendo del tipo de ácido nucleico, purina, de origen purina o de origen pirimidina. Bien, ahora vamos a conocer un poco más sobre el DNA o ácido desoxirribonucleico. Esta estructura tiene la función principal de guardar la información hereditaria de todos los organismos vivos. Es el material genético como tal. En su estructura vamos a identificar dos tipos: estructura de soporte y componentes químicos. Dentro de los componentes químicos, como ya vimos en la diapositiva anterior, va a estar formado por un grupo fosfato, por un grupo azúcar y por bases nitrogenadas. En este caso podemos observar el esqueleto
porque recordemos que el DNA tiene una estructura de doble hélice. La hélice o esqueleto va a estar formado por el azúcar y la unión del azúcar con el grupo fosfato. En este caso, el azúcar, es decir, la pentosa de 5 carbonos que formará al ADN, será una desoxirribosa. Y las bases nitrogenadas que formarán las escaleras de nuestra estructura de DNA serán de origen purínico, como la adenina y la guanina, y de origen pirimídico, como la timina y la citosina. Entonces, vuelvo a repetir. DNA, una estructura de doble hélice. La hélice está compuesta por el azúcar unido al fosfato, y la escalera está compuesta por las bases nitrogenadas, que pueden ser de origen purínico y pirimídico, y estas se van a unir a través de puentes de hidrógeno para formar esta estructura de doble hélice llamada ADN. Ahora bien, aquí tenemos de nuevo de una forma más estructurada la imagen del ADN. Está formada por una doble hélice, una hélice, segunda hélice, que pueden ser el esqueleto. Entonces el esqueleto está compuesto por el azúcar, que damos que era una desoxirribosa, unido a un grupo fosfato. Y el azúcar va a estar unido a una base nitrogenada. Y así consecutivamente con el grupo fosfato, este nucleótido se va a unir a otro nucleótido que va a tener otro grupo fosfato, un azúcar desoxirribosa, que va a estar unido a otra base nitrogenada. Y las bases nitrogenadas de ambos lados de la hélice se van a unir gracias a la formación de puentes de hidrógeno. Y así, por lo tanto, van a formar la estructura de doble hélice del ADN. Ahora vamos con la estructura del RNA, o mejor conocido como ácido ribonucleico. Su estructura, al igual que la del DNA, también está formada por nucleótidos, pero en este caso el azúcar será una ribosa, que también es una pentosa de 5 carbonos. Y en las bases nitrogenadas va a tener las mismas bases, en excepción de la timina, que en este caso será sustituida por el uracilo. Otra diferencia importante entre la molécula de ADN y el RNA es que mientras que el ADN tendrá una doble cadena, el RNA solo va a tener una, y esta será mucho más corta. Vamos a ver que tenemos 3 tipos de RNA: el mensajero, el de transferencia y el ribosomal. Y la principal función del RNA es interpretar la información codificada en el ADN y esta convertirla en las proteínas que se van a utilizar en su determinado momento en un organismo de acuerdo a sus características específicas. Entonces, vamos a retomar. La estructura del RNA. Dijimos que solamente está formada por una hélice, a diferencia del DNA, que tiene 2 hélices. Las bases nitrogenadas serán la misma, en excepción de la timina, que será sustituida por el uracilo. El esqueleto o la hélice tendrá también fósforo y azúcar, pero en este caso el azúcar no será una desoxirribosa, será una ribosa. ¿Se entiende eso? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver que existen, mencioné 3 tipos de RNA. Tenemos el mensajero, que se va a encargar de transferir del núcleo al citoplasma la información que se contiene en el ADN o DNA. Tenemos el de transferencia, que se va a encargar de capturar los aminoácidos que se encuentran en el citoplasma y los va a transportar a los organelos celulares llamados ribosomas, los cuales se encargan de producir las proteínas. Y tenemos el de tipo ribosomal, que esta va a formar parte de los ribosomas,
un organelo celular. Muy bien, y aquí tenemos la diferencia de los dos nucleótidos que forman al DNA y al RNA. Como vemos, ambos van a tener su grupo fosfato, ambos van a tener un azúcar, que es una pentosa porque está formada por 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono. La diferencia que esta pentosa será una desoxirribosa, un azúcar desoxirribosa, y esta será un azúcar llamada ribosa. Cada nucleótido va a estar unido a una base nitrogenada. En este caso, para el DNA será adenina, guanina, citosina o timina. Y en el caso del RNA serán las mismas, en excepción por la timina, que será sustituida por la base nitrogenada uracilo. Muy bien, ahora vamos a ver la localización de los ácidos nucleicos. Miren, el ADN se va a localizar en el núcleo de las células y también en otros organelos como las mitocondrias y los cloroplastos. En el caso del RNA, este lo vamos a encontrar en varias partes de la célula, como en el núcleo, en el nucleolo, en el citoplasma y en los ribosomas. Ahora bien, hablemos de la importancia biológica de los ácidos nucleicos. Miren, el DNA es el depósito ¿de qué? De la información genética, de la herencia, y el RNA se va a encargar de la síntesis de proteínas para leer y transcribir esa información del DNA. Es decir, un ejemplo. Por ejemplo, para elaborar nuestro cabello, el RNA tendrá que interpretar la información que se codifica en nuestro ADN para producir la proteína queratina. Entonces, nuestro cabello tendrá las características codificadas en nuestro ADN, de tal manera que si está en nosotros heredar el cabello rubio y lacio, ese será el tipo de cabello que se produzca. Pero si en nuestros genes que se encuentran en el ADN está escrito que tengamos cabello negro y rizado, esa información será transcrita por el RNA y se aplicará fielmente será transcrita por nuestro ARN y será ese el cabello que nosotros desarrollemos. Repito, el DNA o ADN tiene la información de nuestras características y el RNA creará las proteínas necesarias para poder transcribir, es decir, desarrollar esa información, interpretarla. Bien, entonces para finalizar, recuerden que puede ser ADN o también lo podemos llamar DNA, y en el caso de la otra molécula es RNA, pero también lo podemos llamar ARN. Esto ha sido todo por la sesión de hoy. Si tienen alguna duda, ya saben que me pueden escribir para hacérmela saber y yo estaré ahí para poderlos apoyar en lo que necesiten. Nos vemos hasta la siguiente sesión.